La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso, por primera vez y única vez, de las armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Antecedentes. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son: en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas, y en Oriente, la invasión japonesa de China, las colonias británicas, neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como una respuesta una declaración de guerra, la resistencia armada o ambas, por parte de los países agredidos y aquellos con los que se mantenían tratados. En primer momento, los países aliados estaban formados por tan solo Polonia, Reino Unido y Francia, mientras que las fuerzas del eje constituían únicamente Alemania e Italia, en una alianza llamada el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó y los países que iban entrando en la misma, por ser atacados o tener tratados con los países agredidos, se alinearon uno de los dos bandos, dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de guerra. Uno de los aspectos más relevantes de la Segunda Guerra Mundial era el gobierno de Hitler, que tenía como meta la adquisición de un gran imperio nuevo que le preveyera un espacio vital en Europa Oriental. Hitler calculó que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría la guerra. Después de asegurar la neutralización de la Unión Soviética con el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, Alemania desató la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia respondieron con la declaración de guerra contra Alemania el 3 de septiembre. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. En mayo de 1940, Alemania empezó el salto a Europa Occidental. La Unión Soviética ocupó los estados del Báltico en junio de 1940 y los anexó en agosto de 1940. Italia, miembro del eje, entró en la guerra de junio de 1940. Desde el 13 de agosto hasta el 31 de octubre de 1940, la aviación nazi atacó a Inglaterra en la campaña conocida como Batalla de Inglaterra. Después de dominar los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en una violación directa del Pacto Alemán-Soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados del Báltico. Stalin, el líder soviético, se convirtió en un líder importante en el grupo aliado, junto con el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill. El 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del eje, bombardeó a Pearl Harbor, Hawái. Los Estados Unidos inmediatamente declararon la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania e Italia declararon la guerra a los Estados Unidos. Empezando con la llegada en 1942 de las tropas americanas a África del Norte, los aliados obtuvieron una cantidad de victorias militares. El 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió a los soviéticos en Stalingrado. En septiembre, los aliados invadieron a Italia, que se rindió el 8 de septiembre, pero Mussolini estableció un régimen fascista en Italia del Norte
El 6 de junio de 1944, el día D, 250.000 soldados aliados llegaron a Francia, que fue liberada para fin de agosto. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron las fábricas industriales nazis, tales como el campo de Auschwitz, aunque las cámaras de gas nunca fueron un blanco. Los soviéticos empezaron una ofensiva el 12 de enero de 1945 y liberaron Polonia y Hungría. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden y casi 100.000 civiles fueron muertos. El 29 de abril Hitler se suicidó. Berlín fue capturada por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945 y los alemanes se rindieron el 7 de mayo de 1945. En agosto, la guerra en el Pacífico terminó, poco después de que los Estados Unidos usaran bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando instantáneamente 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Armas usadas durante la Segunda Guerra Mundial. El uso generalizado de carros de combate es una primera ilustración de la tendencia a la motorización, mientras que el ejército francés escogió la dispersión de los blindados. El servicio de la infantería. Los alemanes adoptaron una táctica basada en la agrupación de blindados. Salieron victoriosos en la batalla de Francia. La concepción del carro de combate en sí mismo tiende a dos conceptos diferentes, la potencia y la maniobrabilidad. El progreso de los carros de combate va acompañado del progreso del armamento antitanque. El uso de la carga hueca permite atravesar los blindajes, aunque sean muy espesos. Tubos lanzacohetes, como la bazooka, permiten al soldado poseer contra los tanques la potencia de un artillero. Paralelamente a la utilización de tanques, se asiste a un aumento intensivo de la utilización de transportes motorizados de tropas, dejando de lado a los caballos, todavía muy presentes, tanto del lado alemán como del lado francés durante la batalla Francia en el frente este, principalmente por razones de logística. La división blindada estadounidense fue por el contrario totalmente motorizada. Los inmensos progresos de la aviación realizado entre las dos guerras van a dar a los aviones de guerra un lugar preponderante. El mejoramiento de las estructuras del avión permiten a los cazabombarderos como la Stuka realizar bombardeos en picada y de este modo permitir a los bombardeos a objetivos terrestres. Los bombarderos pesados como el Boeing B-17 Flying Fortress estadounidense, que tenía un radio de acción que alcanzó 5.000 kilómetros hacia el final de la guerra, fueron utilizados en campañas masivas de bombardeos de más de 1.000 aviones, poniendo en práctica el concepto de bombardeo estratégico. Para contrarrestar a los bombarderos, los beligerantes hicieron uso de sus cazas y de cañones de defensa contra aviones DCA. La eficacia de los DCA obligó a organizar las operaciones de bombardeo nocturnas. A los aviones de caza se les encomendó asegurar el espacio aéreo sobre el campo de batalla o sobre un frente dado. Participación de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, Cuba fue el único país independiente del antillano que le declaró la guerra al eje. En el país fueron arrestados varios agentes alemanes y se convirtió en el principal proveedor de azúcar a los aliados. Alemania hundió 5 buques mercantes cubanos con un saldo de 82 muertos. Por su parte, los cazasubmarinos cubanos hundieron el submarino alemán U-176. También, como consecuencia del ataque a Pearl Harbor, Venezuela rompe relaciones con las potencias del eje en el diciembre de 1941, tras lo cual el gobierno del presidente Isaías Medina Agarita, aunque sin declarar la guerra, pasa a cooperar con el esfuerzo aliado de manera más estrecha, autorizando el uso temporal de bases militares venezolanas por el ejército y la armada de los Estados Unidos, así como garantizando el suministro de combustible y dichas fuerzas.